Estás en mute, Clau. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Palacio. Mucho gusto y gracias por acompañarnos esta noche para dialogar desde este lugar de resistencia, ¿verdad? Que habitamos las mujeres frente a un sistema que promueve la violencia contra nuestros cuerpos y nos despoja de la salud y de la vida con impunidad. Esperamos que ese espacio nos sirva para reivindicar nuestras luchas, ¿verdad? Para decidir sobre nuestros cuerpos y para parir sin violencia, como es el nombre de este ciclo de la palabra. Hoy vamos a tener el gusto de contar con dos ponentes que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia sobre este tema y que nos van a estar compartiendo más sobre esto. Nos hablará primero Silvia Barr, quien es fundadora y actualmente presidenta de Dar a Luz Honduras. En el 2019, Silvia recibió el Champions Award que da la organización Human Rights in Childbirth en reconocimiento por el trabajo que ella ha realizado en ese país. Con Dar a Luz, una organización, ¿verdad?, que trabaja desde 2010 en Honduras y que ha ayudado muchísimo a la prevención y la eliminación de la violencia obstétrica en los hospitales y que ha trabajado también en programas y estrategias para reforzar la atención de salud materna, con un enfoque de atención respetuosa y derechos humanos. También ha trabajado con personas del sistema de salud y también con parteras tradicionales y pues esperamos escuchar más, ¿verdad?, de ese trabajo durante su ponencia. Luego de Silvia nos acompañará Marielba Herrera, que es antropóloga y consultora cultural. Ella estuvo a cargo de la Oficina del Historiador y Patrimonio Cultural de San Salvador. Ha desarrollado investigaciones desde el año 2010 en temáticas relacionadas a la religiosidad popular, identidades y afrodescendientes en El Salvador. Es integrante del equipo de investigación sobre el Cristo Negro de Esquipulas e investigadora asociada a la Academia Salvadoreña de la Historia. En el 2011 y 2012 le fue otorgado el reconocimiento por investigaciones desarrolladas en esos años por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Pertenece a la red de estudios afrocentroamericanos y ha sido docente en la Universidad José Matías Delgado, la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, la Universidad Tecnológica y la Universidad Francisco Gavidia. Y bueno, para no prolongar más, ¿verdad?, esta presentación, que solo quiere dar paso a las ponencias que ustedes ya han preparado, quisiera darle la palabra a Silvia, quien nos va a hablar sobre estrategias de eliminación, de prevención y eliminación de la violencia obstétrica. Buenas noches, Silvia. Hola, el audio está en mute. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación en este importante evento y gracias por este trabajo que están realizando ustedes. Bueno, como usted ya me presentó, me gustaría ya empezar con la presentación, ¿verdad? Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Ya? Perdón. ¿Pueden ver la pantalla? Ok, muy bien. Entonces, voy a estar presentando un poco sobre la Asociación Dar a Luz Honduras y el trabajo que se está realizando en Honduras y también sobre los antecedentes, porque estamos trabajando ya desde el 2007 en Honduras y empezó a trabajar en un hospital público donde yo he trabajado personalmente, en persona, acompañando a las mujeres en su parto. Eso me dio una vista
mi español no está tan perfecto, entonces me disculpen, que eso me permitió a entender profundamente la situación y las estructuras de los hospitales y también de las problemáticas que hay en la atención de maternidad, ¿no? Y de ahí se ha venido creciendo muchos proyectos más y muchos proyectos más. Em, y en el 2016 se ha formado la Asociación Dara Luz Honduras. Entonces, pues esto es nuestro logo y estamos para la humanización de parto, para parto sin violencia y reforzando el parto seguro, respetado y humanizado, porque eso es un derecho humano. Bueno, tenemos varios proyectos en el país, entre ellos el proyecto Parto Seguro, Respetado y Humanizado, Prevención Violencia Obstétrica, Parto sin Violencia, un derecho humano, contribuyendo en la formación de personal de salud en la atención de embarazo, parto y posparto, y colaborando con la Facultad de Ciencias Médicas, por ejemplo, con el Hospital Escuela y otras facilidades. Em, Formando formadores de parto humanizado, violencia obstétrica o prevención violencia obstétrica y también reforzando las buenas prácticas en embarazo, parto y posparto, varias capacitaciones, talleres, seminarios para personal de salud y igualmente en la preparación al parto o en el parto psicoprofiláctica, como dicen en otros países. Siempre teníamos muchos voluntarios dentro de los hospitales públicos, que ahorita por la pandemia hemos parado ese programa un poco, pero vamos a reiniciar en enero de 2022. Que significa que teníamos dentro de las salas de labor y parto voluntarias de nuestra asociación que están acompañando las mujeres en su momento de parto, o se puede decir dulas, ¿no? Que teníamos, no sé si toda la audiencia sabe qué es dulas en El Salvador o de otros que nos estás escuchando, pero dulas son profesionales que acompañan las mujeres durante el momento de parto, también ya pueden estar en la preparación de parto o en la atención postnatal, pero básicamente nosotros obtuvimos en los hospitales públicos para que se pueda cumplir que alguien está al lado de las mujeres dándole ese apoyo emocional, psicológico y también apoyando con muchas técnicas de respiración, relajación y muchas metodologías de sentirse más cómoda. También estábamos formando doulas y formando educadores prenatales y colaborando en áreas rurales en el primer nivel de atención con centro de salud y personal voluntario de comunidad, o sea, también con parteras. Entonces, bueno, voy a estar empezando un poquito porque yo sé que la compañera Marielba, después va a estar profundizando un poco más ese tema de violencia obstétrica, pero por eso lo tengo un poco muy breve aquí, pero sí existe bastante la violencia obstétrica y creo que, o sea, es un problema a nivel mundial, no solo en El Salvador ni solo en Honduras o en América Latina, sino también existe en todo el mundo. Aquí me encanta, creo que está bien, no sé si este parto es nuestro o es de Argentina, pero esta imagen me encanta siempre mucho, aunque es muy triste, pero está reflectando un poco las realidades que se pueden encontrar a veces en muchos hospitales de maternidad, ¿no? Que aquí estamos viendo una mujer en momento de parto, un momento que debería ser un momento sagrado, un momento muy precioso, un momento de mucha protección, de mucha vulnerabilidad, pero también de empoderamiento. Pero en cambio es un momento
de sufrimiento, de pena, de sentirse culpable, de tener miedo, de estar estresada, de estar como indignada, ¿no? Hay muchas personas, hay mucho bulla, hay mucha gente que no tiene que ver nada con este parto, y hay comentarios negativos acerca de la mujer, ¿no? Entonces, eso está dando un poco como una idea que muchas veces está pasando en el momento de los partos con las mujeres que van a parir en los hospitales. Y también siempre tenemos que recordar que en casi ningún momento de su vida una mujer está tan sensible como cuando está durante su experiencia de parto. O sea, en ese momento es de alta vulnerabilidad. Igual está en un momento de poder. Si tenemos un espacio protegida, con las circunstancias ideales, puede ser un momento de maravillosa donde ella se está empoderando. Pero en el mismo tiempo, si no cumplimos esto, puede pasar contrario, que su autoestima va a estar afectada, puede causar muchos problemas, traumas postpartos, ¿no? Y puede dejar una huella en la vida muy negativamente, que hasta que puede afectar con depresiones, puede afectar la maternidad y todo que viene después de parto, porque no solo nace un niño, también nace una mamá, ¿no? Tenemos este problema de violencia obstétrica que creo que, o sea, ahí estamos viendo que se llama la práctica de Cristela, aunque en esa foto ni es un Cristela, un Cristela según el libro es de Samuel Cristela, que era un alemán que vivía en el año 17.040 algo y pico, ahorita no lo tengo así, pero él escribió la primera vez esa maniobra y lo escribió muy diferente, que solo es con una mano y suave en el momento alto de contracción para 5 o 8 segundos, la persona que está atendiendo el parto, dándole un poco presión, ¿no? Pero sabemos que la forma como se está aplicando el Cristela, que ya no es Cristela ni es según el libro, muchas veces se hace con con el brazo, con el codo, con todo el cuerpo, a veces son dos personas y es algo muy triste, las mujeres lo sienten algo muy violento, muchas veces tienen pesadillas después y tiene muchos efectos negativos para las mujeres psicológicas, pero también físicos, ¿no? Puede causar hasta poder perder el útero, edemas, un montón de cosas, que ahorita no los detallé mucho porque sí, entonces por eso siempre hay muchas acciones a nivel mundial para decir alto al Cristela. Bueno, el hombre era en el año 1866. Y, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad de Madrid desde el 2010 ya dice que esta práctica no se debería que usar. Igual lo dice la OMS, la está categorizando como una práctica de categoría C que no está aprobada si de verdad tiene un beneficio, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de hospitales donde se está aplicando ese tipo de apoyar en el parto, ¿no? Digo yo apoyar porque según el personal de salud que está formándose en el sistema, ellos los sienten como que están apoyando. Ellos muchas veces no reconocen que es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, hay otras imágenes y estamos viendo que la mujer está muy pasiva en ese momento, no está activada, no está ella en una posición de poder o donde ella está haciendo algo activa, no está como una víctima en la situación. Bueno, pues esta imagen me refleja muy bien también que es algo que da como lágrimas de sangre, ¿no? A la mamá y al bebé, porque también el bebé puede tener muchos efectos negativos, hay muchos riesgos en esa práctica que ni es la práctica adecuada que se está practicando. Y sí se ha encontrado una alta tasa de Kristeller en
algunos hospitales de Honduras se ha observado. También tenemos muchos reportes, muchos testimonios. em, y está muy fuerte. Igual otro tipo de violencia obstétrica sería la episotomía si no hay una indicación. Y según la OMS, ya la episotomía ya no se debería que practicar en ningún momento. Y solo hay 3 indicaciones médicas que está como más o menos que está justificado, ¿no? Entonces, sí, yo ahorita solo brevemente eso. También es una violencia obstétrica el intervencionismo innecesario, que son inducciones o inducciones no necesarias, que muchas veces se está induciendo un parto, aunque no hay una indicación médica, sino solo es por el tiempo o para pasear la sala, para que ya hay más rápido los partos. Pero a veces mismas por esas mismas intervenciones se complican los partos porque ya estamos medicalizando, ya el cuerpo está reaccionando y muchas veces por eso para un parto, muchas veces ya por eso hay un más alto riesgo que este parto puede terminar en una cesárea. También la rotura precoz artificial de las membranas es una violencia obstétrica si no está justificada. Y también el alto uso de la pitocina, de la oxitocina artificial en los partos, igual es una violencia obstétrica porque muchas veces no está justificado el uso. También si no se cumple con el apego precoz inmediato con el bebé, o sea que el bebé directamente después del parto se está dando a la madre, idealmente sería piel con piel, sería lo mejor para los dos y que no se interrumpe ese momento. Por lo menos por 1 hora que no se interrumpe, más serían 2 horas, sería lo más perfecto, ¿no? Claro que siempre cuando el bebé está bien y está sano, ¿no? Y no hay ninguna complicación, pero no es necesario en ese momento pesarlo, medirlo y aplicando la vacuna de hepatitis B o todas esas cosas se puede hacer después, ¿no? Porque este mamá debería que sea un momento que es este momento debería que ser de la madre y del bebé y idealmente del papá, ¿verdad? Que debe ser un momento dentro de la familia. Ok. También la alta tasa de cesáreas, porque sabemos que en muchos hospitales privados la tasa de cesárea anda como en un 60-70%, en los públicos más o menos está alrededor de 35 o 40%, pero según la OMS en ningún país o en ningún hospital debería que sea más alta, en ninguna región debería que sea más alta de un 15%. Sí, entonces ahí también es muy interesante a ver porque en los privados están tan más altos la tasa de cesáreas que en hospitales públicos, ¿no? A veces en los públicos se puede entender si es un hospital de referencia, que ya vienen más mujeres que ya tienen un cuadro más complicado, por ejemplo, del parto, que la tasa de cesárea tal vez es un poco más alto que del normal, ¿no? Pero no debe ser tan alto en un hospital privado, nunca, no es justificado. Y también no es necesaria hacer una cesárea después, una cesárea anteriormente, no hay ninguna indicación médica, siempre puede probar un parto normal. Entonces, esas son algunas de las violencias obstétricas que hay. Pues esto es de Argentina, por ejemplo, donde la tasa de cesárea está en el ámbito privado en un 75%, en los públicos en un 30%, y en Argentina tienen parteras profesionales que también atienden partos en casa, dentro del sistema de salud, y la tasa de cesárea solo está en un 5%. Entonces, sí. Entonces tenemos unas normas nacionales de la preconcepción, embarazo, parto, puerperio y neonato de Honduras y logramos, o sea, pudimos poder contribuir que desde el 2015
en estas normas, ahí está la violencia obstétrica en las normas nacionales mencionada. Y esto es algo muy bueno porque esto respalda después mucho el trabajo que uno está realizando con el personal de salud. Y en estas normas nacionales de Honduras, ahí está, bueno, el parto atendido por personal no calificado, porque a veces hay muchos estudiantes que están atendiendo los partos y tal vez todavía no recibieron suficiente formación. Las tactos vaginales innecesarios, tactos vaginales durante la contracción, dilatación digital del cervix o cuando uno entra para abrir un poco más la cervix, maniobra de Cristela, episiotomía de rutina, que es el corte, sin anestesia, o vía medias de bioseguridad, que no se lava las manos, por ejemplo. Suministro de medicamento necesario sería la aplicación de la oxitocina artificial, que dice la gente el suero abortivo, creo que así se dice, manipulación vaginal durante la expulsión, que es cuando hacen así en la vagina, que para la mujer está muy, muy incómoda y puede provocar edemas. A veces también las mujeres se asustan mucho y ya no quieren empujar porque lo sienten súper incómoda y no ayudan en nada para que el bebé salga más rápido. Y restricción de las necesidades básicas de la mujer, restricción de movimiento o que no está permitido tomar agua o de comer. Eso es categorizado dentro de estas normas abajo de violencia física y está la violencia psicológica, que es no ser llamada por su nombre y respecto a la dignidad de la mujer, lenguaje inapropiado y grosero, discriminación, humillación, burlas y críticas con respecto al estado de la madre y a su hijo. Para mí aquí falta igual de no hacer el apego precoz, o sea, el derecho del niño y de la madre tener el apego precoz inmediato. Faltan algunas cosas más aquí, pero es bueno tener ya algo a que se puede referir y que está ya ahí escrito. Em, Quiero dándole un poco un ángulo, porque nosotros hemos trabajado mucho con personal de salud en prevención de violencia obstétrica y que estaba yo estando dentro de los hospitales públicos trabajando en acompañamiento de las mujeres me permitió mucho poder entender y analizar muy bien por qué ciertas cosas pasan como pasan, ¿no? Y entendí también, si estoy como en contra de violencia obstétrica, muchas veces no genera un cambio dentro del sistema, porque el personal va a estar como cerrada y se va a sentir ofendida y va a estar en la defensa, ¿no? Entonces, yo trataba de entender en qué manera se puede desarrollar seminarios, talleres, para que se pueda generar un cambio desde dentro, ¿no? Para que el mismo personal de salud capta, se está abriendo para eso. Por ejemplo, esto son los partos atendidos en los años 70, ¿no? Era totalmente normal cuando no tengo mi bebé aquí, cuando nació un bebé, agarrándolo así y dándole ¿cómo se dice? En las nalgas, en las espaldas, para que empiezan a llorar, porque según en ese tiempo se pensaba que solo así se va a abrir los pulmones y el bebé va a gritar, y eso se necesita. Entonces, cada bebé que nació era totalmente normal en los hospitales que hicieron esto con el bebé, que la agarraron con los pies y que le hicieron así. Pero yo siempre pregunto en mis seminarios, cuando estoy con los estudiantes de medicina o con otro personal de salud, ustedes que ven y ellos todos asustados y dicen, no, eso no se hace, eso no es correcto. Entonces le digo, pero en ese tiempo era totalmente normal y nadie estaba pensando que es algo malo, ¿no? Por ejemplo, ven la cara del doctor, está riendo, el papá está riendo y se estamos dando vuelta a esa foto. Es la misma foto, solo que la cara del bebé y le puso alrededor. ¿Qué expresión tiene esta cara, ¿no? Que estamos viendo? Está como que
en qué mundo estoy, qué loco, qué dolor, ¿no? Así ya están haciendo este bebé. Pero en ese tiempo era totalmente normal, hasta que alguien estaba viendo que eso no está bien y generó un cambio, que era el Frédéric Le Boyer y que estaba fijándose mucho en los bebés y él generó partos muy diferentes en los hospitales de Europa, donde ya se atendió el bebé de forma muy diferente. Y este es un recién nacido y esto también. Y estamos viendo mucho la diferencia porque ya los bebés ya sienten. Este bebé nació diferente, ya no se hizo esa maniobra, tenía las luces suaves, era una bienvenida para el bebé y ya podemos ver la diferencia en la bienvenida de ese bebé en el mundo. Entonces, también una parte muy importante que no se cumple muchas veces en los hospitales públicos es el acompañamiento, que no pueden entrar familiares, ¿no? Y esto es un derecho de las mujeres, de las familias, que puede estar ahí alguien. Muchas veces por las circunstancias no es posible porque hay mucha demanda, hay tal vez 10 camas, todas están llenas, no hay privacidad, entonces por la privacidad de las otras mujeres muchas veces no se puede, pero es muy importante tener ese tipo de acompañamiento. Y claro, se puede generar, se puede trabajar soluciones, siempre hay un camino. Yo siempre digo que nada es imposible, pero por eso nosotros hemos involucrado las dulas a las salas de la parto donde nos dieron el permiso para que puedan estar acompañando a las mujeres de forma emocional, psicológico y dándole fuerza y estando con ellos, abrazándoles, dándoles masaje, que ellos ahí dentro de este ambiente siempre tienen, se sienten como queridas, se sienten amadas, se sienten que alguien está con ellas, ¿no? Y eso sabemos, hay muchos estudios sobre eso, que ese tipo de acompañamiento ayuda mucho en los partos, le está haciendo más rápido, baja la tasa de cesárea, baja la aplicación de oxitocina, y donde las mujeres pueden pedir algo para el dolor, no lo quieren, ¿no? Porque ya sienten que pueden ellas mismas estar con este parto. Entonces, pero las circunstancias y el estado emocional psicológico de la mujer influyen mucho en el progreso del trabajo de parto. En Silvia, 2016 logramos te interrumpo entrar. brevemente, solamente ¿Sí? para recordarte que quedan 2 minutitos para terminar Ok, la perfecto. Ya, presentación. voy a correr. Entonces Disculpa, gracias. entramos en el 2016 con el proyecto del parto seguro, respetado, humanizado en la facultad, colaborando con la Facultad de Ciencias Médicas y empezando a trabajar con el hospital más grande, que es en Tegucigalpa, que tiene como 45 partos al día, ¿sí? Entonces, solo quiero decir, los derechos de las mujeres, la información, respeto, privacidad, escuchar, acompañamiento, movilidad, elegir la posición, todos esos derechos que estamos viendo aquí. Entonces se generó como material educativo para el personal de salud, para que ellos ahí en las salas de labor y parto puedan tener algo visible, porque muchas veces no están enterradas. Hemos implementado todas esas cosas, pelotas de partos, que se cumple con el derecho de tomar líquidos. Se hizo un montón de capacitaciones, de talleres, de seminarios con estudiantes de medicina, enfermería, docentes y también con residentes de gineobstetricia. ¿Verdad? Logramos capacitar muchas personas, se ha reducido la violencia obstétrica, se observó en práctica las técnicas aprendidas, el contenido de las capacitaciones, se creó material educativo, también se metió en el currículo de los estudiantes el tema de parto humanizado y violencia obstétrica, que es muy importante, ¿no? Donde se está formando el futuro personal de salud. Se creó un video educativo para personal de salud y también metimos estas 2 días de parto vertical para que las mujeres puedan tener la que ellos eligen. Entonces, estos son unos más chiquitas, unos maternos infantiles más chiquitas, donde ya puede entrar el esposo, donde la mujer ya tiene más libertad.
También se hizo un foro nacional de parto respetado en 2019 y aquí estamos trabajando siempre con las parteras, que para nosotros las parteras las queremos, las amamos mucho, la queremos apoyar mucho, solo que en Honduras ya no hay muchas parteras, muchos son bastante de edad y así la mayoría ya no practica. Entonces hemos en algunas regiones en colaboración con el primer nivel de atención, buscando personas más jóvenes para formándose en partería, ¿no? Para que ellos puedan apoyar en su comunidad en situaciones de emergencia o en situaciones donde no hay emergencia, pero para que gente bien formada en las comunidades. Si sabemos que eso disminuye la mortalidad materno-neonatal, eso todo que estoy contando, claro, está basado en evidencia científica. Y solo quiero decir que, por ejemplo, eso nos llegó de un médico para terminar. Es un médico joven que después nos escribió una carta que estaba pasando en nuestro programa. Y es un médico, ¿no? Él escribió esto con el fin de brindar una atención de calidad, calidez y profesionalismo con todas las pacientes. Bueno, a mí siempre me gusta decir a las mujeres que lo necesitan tanto en este momento crítico de su vida, que son las verdaderas protagonistas del parto, a dar a luz a una nueva vida, si solo lo guiamos en ese proceso. O sea, es bien bonito a ver que el trabajo trae frutas, que creó un cambio, que después de esto salieron otros proyectos de otras personas y por eso siempre teníamos en nuestro eslogan era, digamos, sí al parto humanizado, cada uno de nosotros puede crear un cambio en el mundo. Y esas son las palabras últimas. De un árbol puede crecer, de una semilla de un árbol pueden crecer bastante frutas, algo así, y podemos crear múltiples efectos. Y muchas gracias por su atención. Ahorita estaba corriendo un poquito, pero ojalá que cumplí con el tiempo. Sí. Sí, muchas gracias, Silvia. Disculpe que le hemos hecho correr. No, está bien. Pero vamos a tener más tiempo para profundizar un poco al final, ¿verdad? Cuando abramos el espacio de diálogo. Así que ahí vamos a seguir hablando. Y bueno, para continuar con estas ponencias, ¿verdad? Le voy a dar la bienvenida a Mariel Herrera. No sé si ya. Hola Mariel, ¿qué tal? Buenas noches. El micrófono. Hola, buenas noches. Hola, gracias por acompañarnos. Hola. Un gusto, Silvia, encantada. Bueno, Marielba nos va a hablar acerca de la violencia obstétrica, ¿verdad? Desde un enfoque antropológico. Y bueno, y no las mismas, sería la misma mecánica, ¿verdad? Usted tiene 20 minutos para hacer su ponencia y cuando se termine, pues vamos a abrir el espacio para poder dialogar e intercambiar más ideas. Ok, perfecto. No sé si ya han empezado a ver que estoy compartiendo pantalla. No, ahorita no. Ah, bueno, se está cargando. Bueno, yo quizás quiero aclarar, bueno, primero agradecer por la invitación a una discusión tan importante que tiene que ver con la violencia obstétrica, también diferentes tipos de violencias ejercidas hacia las mujeres. No sé qué le pasó a mi computadora, se ha quedado como congelada. ¿Me escuchan? Sí, sí le escucho. Ok, bueno, entonces, según lo platicado, yo no voy a profundizar tanto en el tema de la violencia obstétrica como tal, quiero dejarlo en claro, sino más bien me voy a enfocar sobre todo en los elementos históricos que conocemos en relación al por qué ocurre ese tipo de prácticas, empezando desde el tema de la discriminación, del racismo, las políticas, y también un poco hablar sobre aquellos experimentos en nombre de la ciencia que también fueron parte de estas grandes violencias que se estaban generando en aquel momento y que también han sido la causa para verlas hoy en día en el nombre de la ciencia. Bueno, aquí el título de la ponencia es, o de la charla es, Minimos la violencia obstétrica a la cara. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Pues yo creo que aquí una de las cosas en la que podemos partir específicamente es que, y como bien lo platicábamos con Tania en su momento,
se va a producir esta opresión de parte de la gente que no pertenece a esta condición de ser personas, mujeres racializadas, indígenas o afrodescendientes, que van a perpetuar la discriminación, la violencia y las violaciones sobre el cuerpo de las mujeres, especialmente sobre aquellas cuyos matices, como yo decía, no van a representar esto a esta sociedad, van a reflejar a esta sociedad a la que mucha gente quiere llegar a pertenecer. Tengo un problema con la computadora, no sé si ustedes ven que hay un cuadro gris o ustedes ven bien la imagen. No, yo sí veo la imagen. Ok, es que yo la tengo justo a medias. Si me dan un segundito con las disculpas del caso, no sé qué le pasa, como que se está actualizando solita. Pero tal vez puede poner en presentación con diapositiva para ponerlo más grande. Sí, lo que pasa es que justo el cuadro no me permite hacer eso, por eso ok, es que ya. tengo el problema. No, Ajá, no pero en importa, cuanto se ve pueda, también sí. igual. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de continuar con esto. Les decía de que, ahí está, tengo que bajar esto. Dame un segundito, las disculpas del caso, de verdad, porque esta computadora me las juega feo. Hace lo que ella quiere. Y el bendito recuadro y no lo puedo quitar. A ver, denme un segundito, por favor. A ver si logro quitarlo. No, ahora sí, ya lo quité. Ya listo. Entonces les decía de que estas ideas o estas prácticas, mejor dicho, de esta violencia que las mujeres hemos acarreado a través del tiempo tiene que ver con esas condicionantes de desigualdad a las que nos hemos visto sometidas durante tanto tiempo. Ay, ay, ay. Ya ven, ha cobrado vida propia esta computadora. ¿Qué le pasa cuando no debe ser? Bueno, sigo hablándoles. Entonces, prácticamente tendríamos que hacer una revisión, si queremos verlo a nivel histórico, y obviamente el resultado va a ser antropológico en la forma en cómo las sociedades están abordando ese tipo de violencias hacia las mujeres, específicamente la violencia obstétrica, que no es de lo que voy a hablar específicamente, y agradezco mucho que mi ponente antecesora haya platicado sobre esa temática. Creo que es fundamental empezar a pensar ese bagaje histórico que nos ha marcado. Les digo, disculpen, tengo de verdad un problema ahorita con mi computadora. Y No no sé qué se le mueve, pasa. ¿verdad? Yo No tenía se lo mueve. mismo una vez. Ajá, Tal no vez, se mueve. ¿sabe cómo lo resolví? Salga otra vez de la presentación, Ajá, para la ok. presentación y hágalo de nuevo. Ahí voy, gracias por el consejo, porque sí, No ya sé si tengo la imagen. funciona, pero a veces así funciona. Sí, bueno, vamos a ver si ahora sí. ¿Ahora sí la ven? No, Bueno, en principio ya se desapareció el ya. recuadro. ¿Ya? Bueno, vamos a ver si puedo ampliarlo, porque no quiero tocarle nada más. No vaya a ser que me ocurra lo mismo. Voy a ampliar la imagen. Entonces les decía que la violencia esta va a ser en función de las mujeres, del género. Este va a ser uno de los grandes abusos a través del tiempo que hemos reconocido o que hemos analizado de los derechos humanos. Y uno de los problemas de la salud pública, específicamente en el mundo actual, es que va a afectar a muchísimas mujeres, tal como nos lo presentaba Silvia hace un ratito. Podemos ver cómo todas estas prácticas violentas siguen siendo quizás parte de la vida cotidiana dentro de los hospitales. Entonces, ese es un problema grave que nosotros tenemos que empezar a difundir o empezar a exigir que el trato sea más humanizado y que sea un parto humanizado en este caso. Una de las manifestaciones extremas, según lo que hemos podido ver, de la desigualdad relacionada con el género, va a imponer a las mujeres la causa de una posición subordinada dentro de la sociedad patriarcal, sumando el racismo social y el racismo estructural. Aquí me quiero atender un poquito, porque cuando hablamos de esto también hay una carga fuerte y a lo mejor el feminismo da algunos elementos para el análisis, que tienen que ver mucho con este sentido vivimos dentro de una sociedad con un pensamiento patriarcal que va a definir cómo vamos a tratar a las mujeres y a los bebés recién nacidos, considerando o dejando de lado, mejor dicho, este ser mujer, este ser bebé que está viniendo al mundo. Y eso creo yo que si empezamos a comprenderlo de alguna manera, podemos empezar a erradicar este tipo de prácticas. También, obviamente, no solamente se va a tratar de un trabajo personal, tiene que ser un trabajo colectivo que empuje
Y creo que para el caso de Salvador entiendo de que se ha hecho mucho trabajo en relación a que desde las bases, desde el mundo de las parteras, desde las mujeres indígenas, de las pocas mujeres afro autorreconocidas, se está haciendo una presión para que el Estado reconozca que se están violentando estos derechos. Y a partir de esto generar unas propuestas de salud pública intercultural que permitan que las mujeres indígenas y afrodescendientes, mujeres racializadas, tengan un trato más humanizado a la hora de estar en cada uno de los espacios de salud que les permitan poder dar a luz. Importante también es ver cómo de pronto dentro de estas grandes violencias, la violencia obstétrica, como bien decía Silvia hace un ratito, va a estar relacionado, va a abarcar estas situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente o obviamente yo aquí lo voy a decir como denigración, o sea, te denigran como ser humano. En algún momento del día en el que estás en tu labor de parto, te van a denigrar. Recordemos también que las mujeres van a ser percibidas a veces como un objeto sexualizado, y en este caso creo que también es importante verlo desde esa manera o desde esa perspectiva. En las Américas, las mujeres indígenas y afrodescendientes se van a enfrentar a diferentes formas de discriminación histórica, que es un poco lo que yo quería expresar más. Recordemos que desde el siglo XVI en América Latina o en todas las Américas vamos a encontrar cómo la persona recién llegada al territorio va a tener abusos físicos, psicológicos, sexuales de todo tipo hacia las mujeres indígenas y afrodescendientes o mujeres africanas esclavizadas. Esta violación de los derechos humanos desde todos los aspectos de la vida cotidiana, como lo podemos ver a lo mejor en películas, en series, lo podemos leer en libros históricos específicamente, que nos van a evidenciar cómo desde esos derechos civiles y políticos las mujeres podían acceder y pueden seguir accediendo a la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales y culturales, obviamente los sexuales y reproductivos, y el derecho a vivir una vida sin violencia para ellas y para sus hijos, para sus familias y las siguientes generaciones. Aquí también es importante hablar de la violencia espiritual, generalmente se deja un tanto afuera. Yo creo que como seres humanos todos y todas somos espirituales, y en este caso se va a manifestar cuando estos actos de violencia o de discriminación hacia las mujeres indígenas, y en este caso también afrodescendientes, se van a percibir no solo como un ataque individual contra ellas o hacia ellas, sino como un daño a la identidad colectiva y cultural de las comunidades a las que pertenecen. En este caso también, recordemos que en muchos países de América Latina, las parteras de cualquiera de estos grupos culturales identitarios también han sido víctimas de una, ¿cómo sería? De un castigo por tener ese tipo de prácticas. Entonces el mundo espiritual también tiene que ser respetado y jugar un rol importante a la hora de tener un parto humanizado. Yo creo que si bien es cierto, de repente encontramos situaciones difíciles en que ni modo las mujeres van a tener que ir a los hospitales por la complicación de la situación, también tiene que haber un espacio para que los ministerios de salud, que aún no lo han hecho, tengan esa sensibilidad y ese respeto hacia estas prácticas de partería que se están desarrollando o que se están realizando desde hace cientos de años, desde hace siglos. Recordemos que estas mujeres han sido perseguidas y es parte de este racismo estructural que al final lo que va a hacer es que va a discriminar a las mujeres. Recordemos que estas ideas de clasificación de las personas o de los seres humanos vienen desde el siglo XIX, justamente cuando también hay una conformación de las repúblicas. Y eso también va a ser parte de esa idea de todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, todos somos ciudadanos y ciudadanas. Pero como yo le decía a una compañera hace poco, sí, es cierto, pudimos ser ciudadanas y somos ciudadanas, pero ¿de qué categoría? Y esto implica también que dentro de esta discriminación de las mujeres vamos a tener discriminación por sexo, género y también obviamente por el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la orientación sexual y de identidad de género. Obviamente todas estas categorías que abarcan a muchas mujeres indígenas y afrodescendientes va a tener que ver con la manera en que van a ser tratadas dentro de los espacios de salud o los espacios que les proveen la salud y les garantizan los nacimientos de manera exitosa, si lo quiero decir así. Entonces, esta manera de percibir a las mujeres en general que tengan un acceso a la salud que les permita tener un parto humanizado, queda a un lado cuando sabemos que siempre va a haber una discriminación agravada y potenciada.
No es lo mismo una mujer mestiza, blanca, que va a los hospitales, que va a tener un trato, a lo mejor siempre habrá violencia, yo no digo que no, pero va a ser diferente, no va a tener una carga de discriminación y racismo que una mujer indígena y una mujer afrodescendiente puede tener. Por ejemplo, lugares donde ni siquiera las mujeres indígenas tienen a un intérprete para que puedan decir qué necesitan, qué están sintiendo o qué no quieren, o qué prácticas no quieren que se les realice. Entonces, es un problema fuerte. Las mujeres indígenas y afrodescendientes, como digo, desde el siglo XVI, han estado sujetas a muchos abusos. Recordemos que si logramos ver diferentes estudios demográficos durante el periodo colonial, vamos a ver cómo también hay una gran cantidad de mujeres que son madres solteras, que posiblemente en muchos casos tengan que ver con el abuso en el caso de las mujeres esclavizadas, indígenas o afrodescendientes, con el abuso del amo, que sabemos que no eran mujeres, sino que eran objetos que podían ser abusados el tiempo que el amo quería. Y esto también va a generar dentro del mundo de las mujeres indígenas y afro una carga fuerte en relación a la victimización y a la violencia. Nosotras creo que tenemos la posibilidad de empezar a reivindicar a través de estos espacios de discusión también. Y para mí es fundamental el hecho de que podamos comprender de que, como decía, a partir de la ciencia en el siglo XIX, considerando que éramos objetos y que seguimos siendo objetos hasta cierto punto, las prácticas científicas iban a estar asociadas a la deshumanización, a la discriminación y al racismo. Marion Sims quizás es un ejemplo interesante que vale la pena retomar para exponer el caso. Es el médico el médico que empieza a hacer cirugías vaginales sin anestesia en mujeres negras esclavizadas y es considerado el padre de la ginecología moderna. En Estados Unidos se le erige un monumento y ahí pasó durante mucho tiempo reconociendo los grandes aportes que Sims había hecho. Sin embargo, son las mujeres negras en la actualidad las que empiezan a tener un proyecto de reivindicación y que solicitan que se retire el monumento porque está violentando los derechos y está recordando procesos de doloridad que las mujeres negras esclavizadas habían tenido. Ha habido muchas protestas, de hecho hay una imagen muy interesante donde se ve el monumento y están las mujeres negras con batas de hospital manchadas con sangre en el área del útero. Entonces, a partir de esas protestas y de las movilizaciones que se dieron de parte de las mujeres junto con los movimientos del Black Lives Matter, retiran la imagen. Y eso también es parte de una reivindicación y de resarcir parte de ese dolor histórico que las mujeres negras han cargado. En este caso, de todas las mujeres en las que Sims practicó, solamente 3 nombres se conocen, que son Lucy, Betsy y Anark. Estas mujeres van a ser una de las tantas que van a sufrir esta violencia directa en nombre de la ciencia. Recordemos también que para ese momento la ciencia va a tener todos estos museos científicos en los que van a tener a cuerpos de hombres y mujeres racializados del mundo para reconocer esas diferencias en relación a la raza, las 4 razas que también se van a proponer durante el siglo XIX, que van a ser la blanca, la amarilla, la roja y la negra, considerando la blanca como la europea, la amarilla como la asiática, la roja como las poblaciones indígenas y la negra pues obviamente la gente proveniente de África. Y eso también implica que hay una jerarquía interesante que va al final estar relacionada con el trato que van a recibir cada uno de estos seres, porque en el caso de los blancos y de los asiáticos van a ser seres humanos, pero en el caso de los indígenas ya van bajando y en el caso de los negros pues van a ser objetos, porque era parte de ese imaginario que se tenía. La imagen que tienen también es una representación de lo que estaba haciendo Sims en su momento. Ahora, también sabemos que después de todos estos movimientos de afroamericanos en Estados Unidos que tenían que ver con el ferrocarril subterráneo, perdón, muchas de estas mujeres y hombres que fueron llegados a espacios libres o a territorios libres fueron sometidos involuntariamente a un tipo de control de natalidad que implicaba que les daban supuestas vitaminas para que ellos fortalecieran su cuerpo cuando en realidad se trataba de un control de natalidad del que ellos no eran para nada conscientes, también vulnerando un poco la salud sexual y reproductiva de aquellos momentos. Y eso también ha ocurrido en la historia de América Latina. Entonces, no estamos viendo que son casos aislados. Ahora bien, tenemos que recordar que en algunos países con la población afrodescendiente, bueno, eso lo decían los controles de natalidad,
porque también surgen ideas de un blanqueamiento racial que tenía que estar asociado a la conformación de la República, a un mundo mestizo que se olvidaba de los indígenas y los afro, negándole los derechos, todo tipo de derechos, las garantías de una calidad de vida quedaban a un lado, y esto todavía tenemos consecuencias de este pensamiento. Mujeres negras esclavizadas y afrodescendientes cuyos cuerpos continuaron siendo violentados a través de violaciones, abusos y explotadas sexualmente. Quiere decir que entonces hay una relación entre raza, si lo quiero decir así, género y clase, que es un poco lo que les venía comentando. Vemos que históricamente hemos estado condicionadas. Eso ha sido así durante mucho tiempo, y este condicionamiento ha reflejado también las desigualdades en las que cada una de nosotras y nuestras ancestras indígenas y afrodescendientes tuvieron que vivir y convivir con prácticas de violencia, y a la hora de hablar de las parteras, retomo, también fueron condenadas y fueron perseguidas y fueron de alguna manera trataron de ser borradas del MACA en relación a que eran prácticas negligentes con las mujeres embarazadas y con los niños recién nacidos o con los niños que estaban naciendo en ese momento. Y bueno, aquí también con Silvia utilizamos imágenes parecidas. Ya ella habló de la maniobra de Christeler, no me voy a detener a hablar de eso porque ya ella lo abordó. Y ya casi termino porque sé que vamos ahí con el tiempo. Y quizás para hablar de ese parto humanizado, yo quiero que también consideremos, y es un poco lo del nacer con cariño que se plantea, es que para cambiar, hizo una carencia sumamente importante, lo que decía Michelle Odan, que dice, para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer. Hay estudios recientes de diagnósticos poblacionales de desigualdad donde dicen que los niños y niñas que nacen de padres y madres pobres se condicionan la vida o se condiciona el resto de sus vidas. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a estar delimitadas y delimitados hasta cierto punto a lo que el género, la raza y la clase nos permita. El nacimiento debe marcar la salud física, mental y la vida en general de las personas. De esa manera creemos que, o sabemos que el bebé llega a este mundo porque es una persona o es un ser vital para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de él, de ella, de su familia. Sus progenitores y la sociedad también tienen el rol fundamental de garantizar este derecho a la vida, a nacer bien y sobre todo al después de nacer crecer bien, que también es la otra parte. Y como queremos que nazca el niño y la niña, también debe tomarse de manera responsable, libre y consciente. Yo casi voy a cerrar mi participación acá en honor al tiempo, pero sí me encantaría en algún momento profundizar más, en otro momento discutir más, tomar más insumos para lograr entender el mundo de la violencia obstétrica hacia las mujeres racializadas. En El Salvador creo que es un tema que lo están llevando muy bien con estos espacios, y creo que sería importante para empezar a hacer movimientos desde las bases de la sociedad para lograr estas transformaciones y que estas demandas de garantía de los derechos humanos sean llevadas a cada uno de los rincones del gobierno que tienen que ver directamente con mejorar la calidad de vida de las personas y de los recién nacidos. Yo la dejo hasta aquí en honor al tiempo y quiero agradecer. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes y aprender mucho de Silvia. Así que encantados y les cedo la palabra. Muchas gracias Marielba. Bueno, ahora finalizada esta ponencia, quería saber si dentro de el público hay alguien que quiera hacer una pregunta o un comentario, que quiera aportar todavía más a este diálogo. Recuerden que la idea de este espacio es tener un intercambio, ¿verdad?, de ideas, de conocimientos, de experiencias que pueda enriquecer, pues, enriquecernos a todos y a todas. Entonces, si alguien desea compartir, hacer un comentario, pues puede levantar la manita o puede simplemente activar su micrófono, ¿verdad? Silvia, veo que usted levantó la manita, no sé si usted quería agregar algo. Sí. Muchas gracias también a Marielba, ¿verdad?, por su exponencia que estaba profundamente tocando mi corazón y muy interesante, pero no es solo interesante, es muy triste, ¿no?, la realidad que está enseñando.
Bueno, como yo abordé el tema de la vista de las soluciones, ¿verdad? Pero igualmente por todo el tiempo que estamos trabajando en ese tema en Honduras, sí pudo observar también esta problemática, ¿no? De la discriminación que va encima, porque la violencia obstétrica está en todo el mundo, ¿no? También aquí, que ahorita me encuentro aquí en Alemania, está presente, ¿no? Pero allá en Honduras, por ejemplo, también va encima la clase y la raza, ¿verdad? Y hasta que cuando estaba empezando yo mi trabajo en el 2007 en Honduras, en un hospital público, después de 3 meses me buscó una ginobstetra. Y ella me invitó a su casa y yo pensaba, algo quiere de mí, no sé, yo presentí que algo está ahí y me dice ella, yo quiero que usted pare su trabajo que está realizando en el hospital. Y yo estaba, ¿y por qué? Porque esa gente que llega en ese hospital me dijo, no merecen un buen trato. Y yo estaba, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no, totalmente perpleja. Y me dice, esta gente que llega en esos hospitales son basura, no son más de polvo que el de la calle o son monte, no son más que monte, me dice, es basura. En ese momento yo de verdad no sabía qué puedo contestar, ¿no? Porque no creo que yo dije algo como, pero son hondureños también, en vez de decir que son humanos también, pero me dijo que no, esos no son hondureños. Entonces, ahí eso era el momento que entendí que tan profundo también está la discriminación integrado, no en todas personas, ¿no? No se puede decir, pero sí existe, ¿no? Sí existe. Pero en la misma semana, justamente en la misma semana, vino un médico muy joven en formación y me dijo, usted me ha cambiado mi vida, cambió mi vida. Y yo, ¿y por qué? Y me dice, por usted entendí que esas mujeres tienen sentimientos, me dice. Y él empezó a tratar a las mujeres que estaban en parto muy diferente. Él dijo su nombre, preguntó nombre, él cerró las cortinas en cuando había cortinas, él empezó a platicar, porque antes nadie ya platicó nada, esa era una, no se platicaba con las mujeres, nunca, ¿no? Solo cosas formales, pero nada más. Entonces, eso me impactó mucho y también observando, ¿no? Después, si alguien vino con zapatos más buenos, a veces el trato ya era diferente. Si alguien tenía un tono un poco más blanco y era un poco más, ya más, el pelo más, no sé, más liso y más arreglada, ya el trato automático muchas veces cambió, no todas las personas, pero ahí está. Y ahí le agradezco mucho que estaba poniendo mucha atención a ese punto, porque sí existe, ahí está también, pero no significa que todo el personal está tratando o actuando de esa forma, pero sí se encuentra en la atención de los hospitales bastante. Gracias. Bueno, yo creo que definitivamente no podemos generalizar, sin embargo, todavía existe ese tipo de pensamiento y lo vamos a ver reflejado en los hospitales, en las Exactamente. clínicas. Yo creo que he conocido mujeres rarámuri, por ejemplo, que ellas sí tienen esta capacidad de intérpretes dentro de los hospitales o lugares con acceso a la salud. Y me parece muy interesante cómo ellas han logrado este equilibrio entre el mundo occidental y el mundo indígena, ¿verdad? El lograr poder acceder a la salud a partir también del respeto y el reconocimiento como mujeres indígenas y el respeto también hacia su cultura, su identidad y su cosmovisión. Creo yo que eso también va a ser fundamental. En el caso de El Salvador, sabemos que la cartería ahorita ha tenido un repunte y una visibilización fuerte y eso me parece muy positivo porque también conocemos doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros que también han cambiado esa visión y están teniendo un trato mucho más humano hacia las hermanas indígenas. Y el caso de las mujeres afrodescendientes, como es un tema de autorreconocimiento nuevo, digamos que sí, en eso tenemos 10 años de trabajarlo, pero no todas las mujeres se reconocen como tal. Creo yo que la gente todavía no ha logrado entender esa diferencia. De hecho, cuando hablamos de carteras, lo hemos más enfocado a mujeres indígenas y no afros. Eso también es parte de un proceso de sensibilización fuerte que hay que seguir haciendo.
He conocido mujeres parteras también colombianas del Pacífico y me parece que el trabajo de ellas es fundamental también para mantener la calidad del nacimiento y la calidad de vida que se le va a tener al niño o a la niña recién nacido, no se diga a la madre, pero viendo de una manera muy integral, considerando todos estos aspectos culturales identitarios que no deben ser violentados bajo ninguna circunstancia. Entonces, creo yo que también aquí en El Salvador, y lo digo como mujer afro-salvadoreña, tenemos esa deuda todavía. Pero bueno, vamos pasito a pasito y vamos avanzando. Gracias. Acá Prisma nos escribe, ¿verdad? En los comentarios, dándoles toda la razón, ¿verdad? Estas son las cosas que aún vivimos en Puerto Rico, la violencia racializada. Gracias por nombrar cada detalle, dice. Y pues me parece súper importante los elementos que usted, Marielba, ha venido a poner, ¿verdad? A la mesa sobre esa discusión y que ya también Silvia, de la experiencia en Honduras, ha enriquecido, ¿verdad? Lo que vemos, ¿verdad? Es que hay, digamos, hay como una hegemonía de este conocimiento y pensamiento como biomédico occidental, ¿verdad? Que se impone y que, como usted mismo lo ha puesto, lo ha dicho en su ponencia, ¿verdad? Tiene un origen de violencia racial y violencia contra las mujeres, ¿verdad? De tortura incluso, que se podría calificar como tortura y tratos inhumanos, ¿verdad? Ante ese panorama, ¿verdad? Ese pensamiento hegemónico que pesa en los hospitales y que ha normalizado la violencia obstétrica, quería consultarles cómo ven ustedes cuáles son los aportes que se pueden hacer, digamos, desde el conocimiento tradicional, desde la herencia la herencia de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes para cambiar y girar este esquema de pensamiento y abordaje de la maternidad y de los partos. Puede responder cualquiera de las dos. Ok. Bueno, que nosotros hicimos, o sea, que yo hice era observar, o me permitió mi tiempo dentro de los hospitales públicos, observando muy bien la dinámica, ¿no? Y entender muy bien la proveniencia de ciertas actitudes y en primer lugar desarrollamos cursos de sensibilización para que se sensibilicen al momento de la mujer, la sensibilidad y vulnerabilidad de ella. Y en los seminarios siempre tocando también corazones. O sea, eso es mi metodología, ¿no? Mi metodología no es así de seca, presentando conocimientos, ¿cómo se dice la palabra en español? La ciencia y todo eso, sino también siempre tratando de comunicar no solo con el doctor ni solo con la enfermera, sino con el ser humano que está enfrente de nosotros, ¿no? Para que esto ya, porque todos nosotros tenemos un corazón que se puede tocar y hemos nacido como bebés y hemos crecido. Entonces, y desde ese punto, si logramos muchos cambios en la perspectiva y en el trato y después también en poder lograr de cambiar ciertas prácticas, ¿no? Para hacerlo. Eso no toca tanto el punto de su trabajo, porque usted preguntó por la gerencia, cómo podemos involucrar esto en el trabajo, ¿no? Pero esto es algo que nos funcionó muy bien a prevenir y también a disminuir mucho la violencia obstétrica. Entonces es un camino que se puede abordar y después ya no estaba tan importante si la mujer es indígena o si la mujer es afrodescendiente, o sea, cambiamos todo el panorama con esto, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esto es mi respuesta, pero claro,
es muy importante siempre entender la cultura de cada mujer que está en este labor y parto, porque a veces también hay mujeres, tenemos una zona en Honduras que es la Musquitia, y muchas de esas mujeres no hablan español, ni el personal de salud habla el idioma de ellos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, generó ya a veces ya discriminación simplemente porque no entendieron que uno habla. Entonces, ahí sí hay que sensibilizar mucho más acerca de esos temas también, em, para que esas situaciones no pasan. Ahí paso a Marielba. Gracias. Eh, yo creo que es fundamental para lograr eso, para iniciar las transformaciones sería sensibilizar también, creo, al personal de salud. Si bien es cierto, hay personas o hay parte del equipo de trabajo de salud que ya está sensibilizado, quizás porque ellos al final del día se van a autorreconocer indígenas, afrodescendientes y dicen, bueno, voy a generar una empatía y voy a tratar a las personas como seres humanos, como lo que soy yo, pues a lo mejor por ahí podemos empezar a dar un gran paso. Obviamente esto implica también una sensibilización hacia el gobierno, creo yo, hacia la gente de los ministerios de salud que van a tener el poder de tomar decisiones y que estas decisiones directamente afecten para bien la calidad de vida, una calidad humana de vida, lo voy a decir así, desde antes de nacer hasta que te morís. Yo creo que eso es fundamental porque si nosotros, y quizás es parte también de este racismo estructural, el hecho de decir como todos somos iguales, nos voy a tratar igual, eso no es cierto. Entonces, esta forma de comprender o dimensionar a los seres humanos, y en este caso a las mujeres que están a punto de tener a sus hijos o que empiezan un embarazo y que tienen que tener una continuidad y un cuidado, creo que también es fundamental que si estas personas están sensibilizadas dentro de los ministerios de salud, las parteras van a jugar un rol fundamental también. Yo creo que aquí lo importante es reconocer la labor de las parteras y el bien que le hacen a la sociedad, porque vuelvo al punto, la ciencia ha deshumanizado, ha racializado, ha discriminado. En la medida en que nosotros, como decía al final de mi intervención, logremos generar esa empatía como seres humanos en cualquier aspecto o momento de tu vida y generemos un respeto también hacia ellas, creo que vamos a tener un avance en relación a cómo vamos a hacer que estos niños y estas niñas vengan al mundo, que era lo que yo decía al final, en la forma en la que naces te va a determinar el resto de tu vida. Puede ser pobre, pero puede ser una persona humanizada y no racializada. Y yo de verdad creo y confío en el trabajo que se hace desde la base de los territorios para poder empujar una lucha, una reivindicación y un resarcimiento histórico, ¿verdad? Para poder decir, bueno, a partir de este momento vamos a cambiar la visión y el trato que hemos tenido hacia ustedes a algo que realmente respete sus derechos, su cosmovisión, su cosmogonía, su identidad, su cultura y nos permita reconocer que somos un país pluriétnico y multicultural en el que se va a garantizar la vida de todas las personas, las que estén llegando, las que ya tengan buen ratito de estar creciendo en este mundo y las que ya estén en un proceso de abandono físico. Eso es lo que yo creo que podría ser importante. Muchas gracias. No sé si hay alguien de las personas que están conectadas que quiera hacer un comentario, que quiera abonar algo a esta discusión. Hola, buenas a todos. Estoy conectándome desde California, en los Estados Unidos. Y le quiero dar las gracias a usted, Mariel Barrera, a usted, Silvia Bar, por esta charla tan informativa. Y Mariel quería yo decirle que usted es la primera persona que conozco que se identifica como afrodescendiente del Salvador. Mi mamá es del Salvador. Ella ahorita está ahí en El Salvador con mi abuela. Ahorita ellos están ahí. Entonces, siempre le pregunto yo a mi familia, le digo, oye, ¿y no hay personas afrodescendientes en El Salvador o qué? Siempre ando preguntando, ¿verdad? Entonces me da mucha alegría y estoy muy conmovida por su presentación y también, como dijo Prisma, que muchas gracias por darle y nombrar lo que realmente está pasando socialmente y por qué es que viene la violencia obstétrica. Así que gracias.
Muchas gracias, Yasmín. Déjenme contarle de que somos muchos afrodescendientes ya en proceso de autorreconocimiento en El Salvador. No soy la única. Eso me alegra muchísimo. Ha sido un trabajo de casi 10 años, así que cuando venga a ver a su mamá, con gusto nos sentamos y platicamos del tema afro. Ok. Sí, tengo el impulso de decir que siempre tenemos que como em, identificar también violencia obstétrica, así no viene de raza o eso, porque eso existe también en países donde no hay diferencias de clases o donde no hay diferencia de raza. Ahí está, la violencia obstétrica son ciertas prácticas y también aquí también hay como asociaciones donde las mujeres que sufrieron violencia obstétrica en su parto, por ejemplo, también insultos o también palabras no indicadas en ese momento que tienen bastante temas de trauma postparto, ¿no? O sea, la violencia obstétrica es un problema a nivel mundial que ahí está, pero, por ejemplo, en el país de El Salvador, Honduras, viene encima la diferencia de clase, viene encima también la raza, ¿no? Que puede dar un toque todavía más de violencia en este momento porque viene la discriminación o vienen ciertas formas de otros tipos de insultos, ¿no? Entonces es muy importante, solo quiso decir esto, que no podemos decir la violencia obstétrica viene por eso, ¿no? Porque es ya un tema así que puede pasar en cualquier país, ¿no? No importa si todos son blancos o si todos son de color o si todos son indígenas, puede pasar, ¿no? Pero que en un sistema así multicultural, por ejemplo, en los Estados Unidos hay mucho más mujeres que están muriendo en su momento de parto. Y algo, una cifra que es bastante de susto, porque no debería que ser de esa forma, ¿no? Pero ahí también está la discriminación hacia la raza, ¿no? Que viene encima y hace un toque más fuerte en ese tipo de violencia, sí. Bueno, gracias. Antes de cerrar, ¿verdad? Y darles las últimas palabras, solo me gustaría hacer un comentario que me ha quedado bastante claro después de lo que han dicho ustedes, ¿verdad? Que es que también por otro lado, creo que este trabajo, ¿verdad? Esta lucha por la dignificación de la vida desde el momento más importante, ¿verdad? Que es el inicio de todo. Esa lucha que viene también desde las mujeres, ¿verdad? Y desde las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes. Creo que también puede ayudar, digamos, pues a cambiar otros aspectos mucho más grandes dentro de nuestra sociedad, como el mismo racismo, ¿verdad? Y la misma, y clasismo también, porque creo que significamos, ¿verdad? Ese proceso como usted lo decía, Silvia, ¿verdad? Si ponemos en primer lugar la vida, ¿verdad? Si le damos la importancia que tiene que tener, pues eso ayuda a cambiar sensibilidades y a cambiar formas de pensar con respecto a esas vidas propiamente, ¿verdad? A respetar a cada niño, cada niña, a cada mujer, ¿verdad? Que da luz y que trae vida al mundo, independientemente de su origen étnico o de su origen social y económico, ¿verdad? Creo que me queda muy claro porque usted misma también lo ha planteado y Marielba también lo explicó, pues que este es un camino también que puede no solo cambiar resolver el problema de la violencia obstétrica, sino problemas mucho más profundos y más arraigados dentro de nuestras sociedades. Entonces, me gustaría a mí finalizar con este comentario. No sé si ustedes quieren agregar algo más para cerrar. Y ya si nadie más tiene pues otras preguntas, damos por finalizado este espacio. Bueno, yo solo quizás quiero retomar un punto que dejé afuera y es que sabemos que, volvemos al punto del racismo y la discriminación, para el caso de las Américas en general. Yo creo que también es importante que le pongamos ojo o análisis
a lo que puede estar ocurriendo en relación a que muchas mujeres de clase media, media alta, alta, están regresando a estas prácticas tradicionales a la hora de tener a sus hijos y a sus hijas. Entonces aquí el cuestionamiento es ¿por qué para ellas sí es permitido y no hay ningún problema? Y para las mujeres indígenas y afrodescendientes sí. Entonces sí tenemos un problema de racismo y discriminación estructural que viene desde el Estado, conformado durante mucho tiempo atrás, tenemos 200 años de haber sido independientes y desde ese momento empieza a gestarse una idea de una nación que nos va a unificar a todos, pero esta unificación invisibilizó las particularidades de cada grupo. Entonces vuelvo al punto. Si nosotros en la actualidad empezamos a ver todos estos detalles que nos van a permitir ampliar la visión y saber que hay un problema estructural en el trato Sí. hacia las mujeres en relación a la violencia obstétrica, en relación a la violencia con ginecólogos, no necesariamente a las mujeres que estén embarazadas, pero yo fui parte también, yo sufrí parte de esa violencia de los ginecólogos. Entonces, vemos que hay un problema grande en la racialización del en este tipo de prácticas de otros grupos sociales y económicos dominantes en relación a las otras, a las que las portadoras de este tipo de conocimientos. Solamente quería decir eso porque se me había quedado afuera y creo que era parte también de esta discusión. Muchas gracias por la invitación y Antes de pasar a Silvia, perdón Silvia, que le interrumpa, solo antes de pasar a usted, me gustaría darle la palabra a alguien que ha levantado la manita del público y ya después vamos a su palabra, disculpe, de cierre. Entonces, Esther, si quiere, puede decirnos su comentario. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Claudia, por la palabra. Yo dije, bueno, si no da tiempo, perdón que ahorita las fieras se han alborotado. Bueno, sí quería primero agradecer la oportunidad de estar en el círculo de palabra que se ha organizado. En cuanto a mi participación, lo que necesitaba era un tip o la recomendación o sugerencia que nos pudiera dar Silvia. Cuando ella menciona que en su trabajo hizo un proceso de sensibilización a través de talleres a los estudiantes de medicina, a los médicos, si ella para poder ingresar y hacerles la invitación, lo hizo a través de acuerdos, lo hizo a través de talleres de manera privada, lo hizo a través de ¿cómo se llama? Porque está dentro del Ministerio de Salud, que tenía apertura. Más que otra cosa, ese es mi mayor interés para, pues, nosotros tratamos ya hacer esa sensibilización. Esto es un trabajo pues, de no quitar el dedo del renglón y continuar en esa misma sensibilización, en esos trabajos educativos. Hemos optado por hacerlo a través de los colegios, preparar y ser partícipe en las escuelas de bachillerato y ir orientando a los jóvenes para que tengan esa apertura. Y en cuanto a los universitarios y a los médicos, nosotros tratamos con otra asociación y a la invitación no respondieron muchos. La universidad sí nos abrió las puertas, fuimos a 3 universidades que tienen las carreras médicas para abrir la mente pues, de los nuevos profesionales, que ese era nuestro verdadero interés. Me gustaría que ella nos diera lo que recomienda, los tips que recomienda Silvia para tener esa apertura y de qué manera consiguió ella hacer llegar a Para que se un abrieron buen las número. puertas. Ujú. ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias por esa pregunta. Si quiere, Esther, no sé cómo podemos contactarnos, tal vez para después podríamos también hablar de eso más en persona, con más tiempo, porque son procesos muy distintos en cada institución o en cada, no sé, en mi caso, yo no sé, yo ni tenía idea, era una pura, la vida me trajo a ese hospital público en el 2007. Y estaba tan en choque con que experimentaba. Yo di mi mano de un impulso a una mujer y ella me lo agarró en mano. Eso cambió mi vida. Sentía que ahí tengo que estar y simplemente perseguí desde ese día mi corazón. Yo ni entiendo que un día tenía
una cita con el ministro de Salud unos años después, cómo pasó todo eso. Entonces no puedo darle una respuesta tan clara, ¿verdad? Pero sí entramos sobre tocando puertas, como está bastante molestando, creo que yo a veces no está ahí y diciendo que hay una necesidad, que hay un problema, que necesitamos hacer algo. Y por milagro siempre se abrieron las puertas, ¿verdad? Entonces, pero no está tan fácil como lo digo ahorita tampoco, porque era un trabajo muy duro para poder lograr eso, era bastante trabajo, pero si quieren nos conectamos, no sé sobre quién, si alguien tiene su número o su contacto, o que le pasa mi WhatsApp o algo así para que nos podemos con gusto sentar tranquilamente y platicar sobre ese punto, porque lo veo su trabajo tan importante y lograr en la formación es muy importante, lograr en dentro de hospitales, aunque yo creo que pues es ley de parto con cariño que tienen ahorita, yo sé que están todos los días casi trabajando en cómo van a implementar esto. Yo veo que se realiza, o sea, de afuera parece que realizan un trabajo muy fuerte para después lograr al personal de salud y esperamos que de este punto también vienen muchas capacitaciones, pero yo sé que usted tiene su propia misión en esto. em, y sí, era escribiendo cartas, tocando puertas, está persistente y caminando mucho, caminando mucho, le digo. Así y por fin lográndolo, ¿no? Teniendo en el corazón muy fuerte el deseo y la motivación y no sé, así. Muchas gracias. Bueno, nos toca seguir al paso de la tortuga, constante sin perder el camino. Y pues mis datos los voy a colocar ahí, pero a través de Tania, nosotros acá en El Sí, Salvador hemos comenzado un camino y ahí las puertas que se van abriendo nos permiten pues no desfallecer, en realidad es más eso. Y las mismas señoras pues nos van motivando y hay más de una forma de trabajar. A mí en este momento estamos trabajando con la recuperación de la parte tradicional. No necesariamente al decir indígenas es porque todas son de precarias condiciones o precisamente en el campo o en nuestro país, pues lastimosamente no es como Guatemala o México. No tenemos dialectos en muchos lugares, gracias a Dios, pues es la misma lengua en casi todos lados. Es un poco más fácil. El trabajo es de abrir puertas todavía. Muchas gracias por todos sus aportes. Un gusto estar aquí. Gracias, no sé si usted iba a agregar algo más, Silvia, para finalizar de las Sí, palabras que... simplemente también quiero decir gracias también por este aspecto muy importante que nos dio Marielba de ver, porque sí es cierto que este violencia obstétrica es muy complejo, ¿no? Está la violencia obstétrica así, que son las prácticas, la violencia obstétrica por el trato, ¿no? Pero también después viene una complejidad que es bastante, ¿no? Y hay que ver este tipo que está pasando dentro de hospitales desde muchos ángulos. Como dijo Marielba, es un problema estructural muchas veces, es un problema de sistema, ¿no? Entonces, no sé si es la palabra correcta. Y muchas gracias también por su aporte muy importante y me alegra que ya están logrando esas cosas de poder sensibilizar y yo sé que sí se puede lograr cambios en este mundo y vamos a seguir trabajando para partos humanizados, para que las mujeres y sus niños y sus padres, o sea, que la familia puede tener un parto para dar una bienvenida digno a este mundo, ¿no? A este nuevo ser humano, para que la madre tenga una experiencia positiva que la va a empoderar ser también esa tarea de maternidad, porque violencia obstétrica crea un ciclo de violencia después también en las familias por las depresiones, por las traumas, no sé, ustedes saben, ¿no? Entonces es muy complejo, pero por eso, como dijo Marielba en su presentación,
Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar con los partos. Eso estoy totalmente de acuerdo que los partos muchas veces reflejan también la realidad de una sociedad. Si hay mucha violencia en los partos, puede ser, yo exactamente sé cómo es la realidad de este país afuera de este parto, donde hay violencia, ¿no? Refleja siempre mucho la realidad de nuestras sociedades y ahí podemos cambiar, crear cambios y por eso para nosotros los partos son tan importantes. Y muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación y deseo a cada uno de ustedes lo mejor en su camino, en sus misiones y desde mi corazón un abrazo fuerte a todo y muchas gracias. Sí. Gracias. Voy a Gracias. anotarme ese número, Esther. Bueno, y Prisma Noticia también, ¿verdad? Estoy muy agradecida y honrada de este encuentro. En algún momento me encantaría compartir experiencias y saberes desde Puerto Rico. Les recordamos que las pláticas del Círculo de la Palabra van a continuar la siguiente semana, así que estén pendientes de las publicaciones en Cabezas de Jaguar porque ahí les vamos a informar, ¿verdad?, sobre los enlaces para poder conectarse y seguir dialogando. La idea es abrir espacios para poder compartir e intercambiar entre todos y todas y crecer un poquito más en conjunto, ¿verdad? Y así como pasó ahorita con Esther y Silvia, pues tejer redes, ¿verdad?, de apoyo y de cuidados para alcanzar nuestras metas. Así que buenas noches, espero que logren descansar. Silvia, ya son las 3, está en Alemania, ¿verdad? Son las 3 de la mañana. Las 3:30, sí. Ya la dejamos ir a dormir. Pero era un gusto para mí poder acompañarles y no importa. Muchas gracias. Gracias. Nos tocó correr, porque yo venía entrando directo, así que también las Sí, yo sé disculpas del que... caso y bueno, lo importante es que pudimos dialogar un poquito y aprender más. Buenas noches Sí. a todas y todos, que descansen también y de nuevo gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches, Abrazos. gracias. Abrazos. Buenas noches o buenas madrugadas. Gracias. Adiós.